Y Carlos Cañaverales viene a contarnos su experiencia personal en ese salto de la urbanización hacia el camino rural. Me consta que ellos dos se conocen y tienen una buena relación, así que esperemos que la entrevista pues seguramente sea fluida y llena de complicidad. Carlos Cañaverales lleva bastantes años con este proyecto de vida y él entrará en profundidad también un poquito más a contarnos de manera personal su vivencia. Pues sin más, ¿están preparados? Los dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Se oye? Bueno. Muy bien. Disculpad el retraso. Pues algunos ya conocéis a Carlos, supongo, o igual todos, y no sé si conocéis las condiciones de vida en las que vive, que para los que lo conozcan, los que no lo conozcan, pues ya lo diré yo, que es un poco lo que venía en la presentación del programa. Una persona que terminó su carrera de ingeniería y decidió, no, hombre, aquí su hermano, acabo de verte. Acabó su carrera de ingeniería y decidió no entrar en este sistema en el que estamos todos más imbuidos que él, ¿no? Y el primer año que hicimos estas jornadas, pues él era un asistente, el tema era espiritualidad y política, y fue allí en el año 2015 ya, y ahora pues es un ponente. Y yo decidí que en lugar de una ponencia, pues esto una entrevista, porque al menos a mí lo que me suscita son muchas preguntas, y a lo mejor a vosotros, alguna de vosotras también. Y pensé que era más enriquecedor preguntarle que dejarle hablar sin más. Además hablo mucho. Y bueno, y también, sobre todo, lo quise invitar porque creo que es un ejemplo de coherencia con su mensaje, ¿no? Por su forma de vida. Entonces, unir lo que decimos con lo que hacemos, pues a veces es muy difícil. Y él yo creo que lo ha conseguido. Sí, parece. Entonces tengo unas preguntas aquí que nos llevará más o menos una hora. Tenemos como una hora para estas preguntas que he intentado que sean unas preguntas que no sean mías, sino que sean un poco la voz de un ciudadano urbano coloquial. Y luego tendremos media hora de preguntas pues, de vosotros. Los que queréis preguntarle algo que no haya respondido con estas preguntas, pues tenemos esa media hora que si puede ser más, pues arañaremos unos minutos. Bien, bueno, sobre las condiciones de vida, pues sí, como dije, terminó su carrera, pero él se construyó su casa, creo que, no sé si compraste un terreno. Sí. Compró un terreno y ahí se hizo su espacio vital, creando su huerta, sus animales, su energía. Viene en bicicleta, se mueve en bicicleta, ha venido de... ¿Se puede decir el lugar? Sí. De Murchante. Internet de las coordenadas geográficas. Viene de Murchante en bici, estas jornadas está yendo y viniendo con este medio de transporte sin contaminar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, yo, que voy en coche. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas es ¿cuál es el mayor beneficio que encuentras de vivir en la naturaleza? A diferencia de lo que sería lo que solemos hacer todos, que es visitarla el fin de semana o en vacaciones cuando tenemos tiempo. Lo que es vivir en ella, al hilo del tema de estas jornadas, ¿qué es lo que mayor beneficio te da de vivir así? Pues es un poco difícil elegir una de las ventajas como la mejor, ¿no? Pero en sí, pues en global ha sido todo un gran beneficio, ¿no? Quizás un poco el motivo que me llevó a ir hacia el campo fue el estrés, el nivel de estrés muy alto que pasé, que igual os suena un poco a los que estáis aquí. O sea, un alto nivel de estrés me hizo perder bastante la salud y perderme bastante. Entonces,
al volver a vivir en el campo, digo volver porque entiendo que la humanidad ha vivido mucho más parte de su tiempo existencial en contacto con la naturaleza que no en la urbe, ¿no? Entonces, igual el mayor beneficio es la ganancia en paz, en haberme librado del estrés, prácticamente en su totalidad, y mejores alimentos, más tranquilidad, pues eso, contacto con la naturaleza. Yo soy un gran amante de los árboles, entonces poder plantar árboles, verlos crecer, verlos florecer, verlos fructificar, ¿no? Todo eso, para un amante de la naturaleza, declarado como soy yo, ¿no? Porque yo creo que todos llevamos la semilla en nuestro corazón somos naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo experimentaría algo parecido a lo que yo he experimentado, lo que pasa es que yo ya estaba convencido, ¿no? Entonces para mí el gran beneficio fue eso, volver a casa, ¿no? Volver al sitio donde las personas nos convertimos en personas realmente, y pues por ahí sería el gran beneficio. O sea, la pérdida del estrés, que no es poco. Es cierto que creo que como un imaginario de eliminar el estrés, todos tenemos y me voy al campo, ¿no? En el campo hay paz y tranquilidad y todos tenemos esa asociación, naturaleza con paz. Pero ¿por qué no conseguimos dar el salto? Y tú sí. Las crisis son fundamentales para esto, ¿no? O sea, a veces a mí me gusta mucho el ejemplo de si tocas un hierro al rojo vivo, te va a doler y lo vas a soltar, ¿no? Vas a soltar lo que te está haciendo dolor. Entonces yo como pues perdí un trabajo en el que estaba, luego el alto nivel de estrés me hizo enfermar bastante. Entonces me lo puso en bandeja. O sea, las crisis, si tú las ves como un obstáculo, una maldición, ¿no? Hay gente que no es creyente, pero sin embargo cree en que me ha caído una desgracia encima y no existe tal cosa, ¿no? Entonces yo la crisis, el bofetón con la mano abierta y con mala leche que me dio la vida, ahí es donde me empecé a convertir un poco en alquimista, ¿no? En transformar el plomo en oro. Entonces yo cogí, como lo hacen los judokas, los que hacen judo, pues aprovechas la energía de tu oponente para fluir con él y que no te impacte, que no te golpee. Entonces yo utilicé eso, yo fui capaz realmente de dar el salto al campo porque ya amaba todo lo relacionado con la naturaleza y con los árboles en el campo. Y luego una buena crisis bien potente me pegó un buen puñetazo en toda la cara, ¿no? Y eso no lo vi como un mal, lo vi como una señal, ¿no? Yo dije, joder, pues ¿qué me debe estar queriendo decir esto, ¿no? Porque yo no creo en las desgracias y esas cosas. Para mí todo es información útil y sabiduría a veces oculta, ¿no? Bajo señales que nuestra cultura nos ha enseñado a leerlas de un modo determinado, pero hay otros muchos modos de leerlo. Entonces yo aproveché un golpe de la vida muy fuerte pues, para salir catapultado, ¿no? Hacia donde yo quería ir. De hecho, si todas las crisis que tenemos las enfocamos así, nuestra vida va a cambiar irremediablemente. El problema es que las crisis las vemos como un obstáculo que tengo que picar con un martillo y no voy a pensar en rodear el obstáculo, más que yo pensaba ir por aquí, algo se ha puesto en mitad de mi camino y lo voy a dinamitar, lo voy a perforar, lo voy a disolver con ácido, creamos tecnología para disolver ese pedrusco y un pájaro, un colibrí, una lombriz o un escarabajo rodean la piedra, ¿no? O sea, seres que no tienen satélites ni Google ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la naturaleza también me ha ayudado mucho a enfocar las crisis como un poco como la mierda, ¿no? Que es el abono de las plantas. Los seres humanos vemos la mierda como algo indeseable, que no queremos saber nada de eso, sin embargo, es el fertilizante del mundo. Entonces, aplicamos esa idea fatalista a todo, ¿no? Entonces, si queréis hacer un cambio en vuestra vida, como por ejemplo iros a vivir al campo, pero no encontráis el momento, estar tranquilos que la vida os dará un buen bofetón. Y si lo sabéis ver como algo productivo, pues os va a ayudar y os va a catapultar, ¿no? Si no, os va a hacer desarrollar sistemas, métodos, tecnologías y cosas para perforar el obstáculo y esos luchas, esos desgastes, creo que es un poco lo que se dice de fluir, ¿no?
Fluir es rodear la piedra y luchar es dinamitar la piedra y todo eso, ¿no? Entonces eso. ¿Y crees que esto es para unos pocos o es para todos? Porque si todos diéramos este salto, la sociedad tal y como la conocemos se caería. No habría gente para mantener este sistema. Entonces, ¿es para unos pocos? ¿Es un lujo el vivir en la naturaleza? Pues yo percibo que la gente piensa que sí, que es para gente muy valiente, gente con un grado de libertad muy grande. No sé, yo percibo que la gente comenta siempre como tú puedes, los demás no podemos. Y en ese sentido, si sería el fin de la civilización, yo creo que la civilización está autodestruyéndose ya. O sea, no hay que plantearse si un nuevo sistema nos llevaría a la destrucción, porque como todos sabemos y todos podemos ver, guerras, desastres naturales, todo tipo de cosas llevan, o sea, un montón de crisis van viniendo a darnos bofetones en la cara con la mano abierta para que cambiemos y no cambiamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que de verdad es una catástrofe es cómo estamos llevando las cosas hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, que haya gente solamente con que haya gente que muera de hambre y otra mucha gente tiremos comida en buen estado a la basura, que ya es un súper mega bofetón, que nos debería de permitir, si nos abriéramos a ese bofetón, nos debería permitir dar un gran salto, ¿no? Pero no pienso para nada que sea el fin de... Sí que será el fin del sistema que hemos conocido, ¿no? Es como cuando vas creciendo, vas pasando diferentes fases en tu desarrollo como persona, y dejar la niñez no representa una pérdida porque eres adolescente y así, ¿no? Sucesivamente vas evolucionando. Entonces, es el miedo lo que te hace pensar que mucha gente me ha transmitido esa idea, ¿no? De si todos viviéramos como tú, se acabaría la sociedad tal como la conocemos. Y digo, pues hombre, pues yo creo que es interesante eso, ¿no? Más que nada, porque ya estamos viendo todos qué pasa con todo, ¿no? Con la naturaleza, con las guerras, la desigualdad entre países. Todos tenemos como bastante claro, y más si vemos los noticieros, ¿no? Que es como una inyección de ultradepresivo para pensar que todo está perdido, ¿no? Entonces yo lo veo realmente como muy necesario cambiar. Ya no digo cambiar de golpe como lo he hecho yo, ¿no? Sino ir cambiando esto, que es lo que tiene que cambiar. Yo digamos que venía ya de serie con el programa mental bastante orientado ya hacia lo natural, hacia el campo y todo, ¿no? Hay gente que no, que se ha amueblado la cabeza en lo urbano, entonces ve lo rural como volver al paleolítico, volver a la cueva y a la caverna, ¿no? Que mucha gente lo visualiza así, y no se dan cuenta que los molinos de viento, por ejemplo, que hay ahora por todo, es algo también del pasado y es algo maravilloso que se puede utilizar en el presente, ¿no? El fuego es también de los tiempos originarios y se sigue usando. O sea, no quiere decir el volver a vivir en entornos rurales, vivir como se vivía en la posguerra de la Guerra Civil Española, por ejemplo, que mucha gente lo vincula, es así, ¿no? Pero sí que es incómodo, porque no tienes el agua corriente fluyendo indefinidamente, no tienes una luz infinita. Hay muchas limitaciones en la vida rural. Entonces, entiendo que eso es lo que impide a una persona el ir a vivir así, que idealmente igual querría, pero luego a nivel de confort, pues el ego tira para lo cómodo Entonces, ¿qué podrías decir para dar ese paso y aceptar la incomodidad que supone vivir en un entorno rural? Es como el que escalar el Everest no es cómodo, es incómodo, ¿no? Pero el que está escalando el Everest, tú le dices, no subas al Everest, que es incómodo, vas a pasar frío, te va a pillar una ventisca, pero él sube, ¿no? Y dice, pero ¿qué me estás diciendo que es incómodo? Trabajar, levantarte a las 5 de la mañana para trabajar toda tu vida es muy incómodo también. El problema no es, yo no lo veo como incómodo, como la incomodidad, porque, por ejemplo, la mayoría de comodidades que tenemos en nuestras casas de ladrillos, hay que trabajar mucho para sostenerlas, esas comodidades. Quiero decir, si tú tienes que madrugar todos los días y trabajar un montón para tener un lavavajillas porque no tienes tiempo de fregar, porque tienes que trabajar. Luego con el dinero que sacas de tu trabajo te compras también un frigorífico enorme para hacer la compra un día a la semana y no tener que ir a diario. Y porque no tenemos tiempo, porque estamos trabajando, ¿no? Entonces te quiero decir, yo he visto un poco el truco, la trampa
de decir, no son comodidades, son objetos facilitadores de la vida productiva, ¿no? Realmente yo he vivido el primer año que viví en el campo porque me apetecía vivir sin electricidad, ¿no? Y sin agua corriente, y cogía casi el agua del río y hacía un tratamiento muy básico así, y viví así un año sin electricidad, con velas. Yo me leí 6 libros aquel invierno con velas, ¿no? Eso puede parecer muy incómodo, pero si tú te sales un poco de... Claro, yo me quedé sin trabajo, yo tenía mucho tiempo, entonces dije, pues voy a aprovechar a probar todas estas cosas, ¿no? Entonces, la gente percibe como incomodidad, básicamente es incomodidad psicológica. Yo creo que ese es el problema. Porque, claro, si tú... y luego empecé a ser productor, entonces si tú empiezas a producir tus cosas, también produces tu bienestar. O sea, no necesitas de trabajar para conseguir un dinero, para conseguir unos objetos, unas máquinas, una sofisticación que te haga pensar que merece la pena todo el trabajo que he hecho, porque con el dinero he comprado lavavajillas, microondas y... O sea, eso solo te cuadra cuando estás en la vida laboral metido hasta aquí, ¿no? Que yo también he estado ahí. Entonces, si tú no tienes tiempo para nada y un coche te ahorra tiempo y un lavavajillas te ahorra tiempo, pues parece que eso es la comodidad. Pero la comodidad realmente es decir, joder, cómo me duele la cabeza hoy y la pierna. Pues hoy voy a quedarme en la cama 3 horas más, ¿no? Hasta que me canse de estar en la cama. Y voy a dejar que mi pierna se recupere el dolor, y eso para mí es la nueva comodidad que he descubierto con este nuevo modo de vida, ¿no? Entonces, claro, principalmente si tú desconoces cómo es vivir en el campo, te va a parecer todo incómodo, raro, arriesgado, te va a dar miedo, ¿no? Pero es como todo, si tú no lo pruebas, no lo vas a saber. Entonces, más que incómodo es desconocido. Y más que incomodidad física, de no voy a tener prestaciones, es incomodidad psicológica, y de no ver que tus congéneres estén haciendo también esa misma manera de vivir. Que eso también te crea incomodidad social, ¿no? Es decir, si nadie vive así, sin electricidad, por ejemplo, ¿no? Eso debe ser malísimo. O sea, eso lo aplicamos un poco a todos. Si mis congéneres no lo hacen, yo no lo voy a hacer, a no ser que vea por lo menos a los de mi familia que lo hagan, o cuesta mucho. Entonces esa es la verdadera incomodidad, lo desconocido, ¿no? Y viviendo en la naturaleza, ¿de qué manera eso ha desarrollado tu espiritualidad? Más que en la ciudad. Aunque pueda parecer algo tautológico, ¿dónde está ese desarrollo de la espiritualidad en la naturaleza en comparación con la ciudad? Pues si consideras la Catedral de Tudela, ¿no? Todos conocéis la Catedral de Tudela, es un edificio como dedicado a lo espiritual o lo trascendental o incluso a lo místico, ¿no? Pero tú cuando observas de verdad de cerca un árbol grande, por ejemplo, ¿no? Y ya además si lo has leído, ¿no? Que te lo han dicho que en la antigüedad las catedrales eran los árboles. Existían en la antigüedad los árboles de junta, que es donde se decidía, como el árbol de Guernica, ¿vale? Es un árbol de ese tipo. Todo se decidía bajo los árboles, eran como el sitio sagrado, ¿no? Incluso los más sabios de las aldeas pues iban a consultar con un árbol, que parece como de película de dibujos animados, ¿no? Hablar con un árbol. Yo puedo deciros que sí, no es que hable con un árbol como hablo contigo o con vosotros. Un árbol no tiene cuerdas vocales, no tiene sistema como nosotros. Lo que hace un árbol es transmitirte su estado anímico energético. Entonces, si tú estás abierto a un árbol, pues el árbol te inunda con eso. Igual que si entras a una discoteca con la música alta, te inunda eso. Igual que si entras a una fábrica con mucho ritmo de trabajo, te inunda, tiendes a ir a ese mismo ritmo, o el típico barco de remeros que hay uno con el tambor marcando el ritmo. O sea, todo te contagia, ¿no? Entonces, en cuanto a la vida espiritual y la naturaleza, pues la naturaleza y donde yo vivo no se puede considerar naturaleza en estado puro, porque es muy agrícola, es muy urbano, está rodeado de mucha urbe, ¿no? Pero ya si te vas a un Moncayo, a una selva de Irati o a un sitio así, estás totalmente rodeado de maestros espirituales, ya sea un abejorro, una lombriz. Para mí los árboles es el maestro que yo elijo más que otros, porque me siento muy identificado, muy a gusto con ellos, ¿no? Entonces la vida espiritual se da de manera espontánea. En la vida silenciosa, muy poco mecanizada del campo, como es lo que yo hago yo,
De hecho, prefiero mucho antes cortar un tronco con una sierra manual que con una motosierra, aunque pueda alguien dejarme una motosierra, muchas veces prefiero no romper ese silencio, ¿no? Entonces la vida espiritual se da espontáneamente en la naturaleza. La meditación, que todo el mundo usa la meditación como en modo píldora, ¿no? Qué estresado estoy, qué cansado estoy, voy a apuntarme a yoga o a meditación, se utiliza como tipo píldora, ¿no? Entonces cuando vives en el campo, estás todo el rato rodeado de maestros, las aves, los reptiles, los insectos, los pájaros, el cambio de estaciones, la luna, los astros. Es que es inevitable convertirte en un ser espiritual porque es que estás rodeado totalmente por cosas espirituales que se rigen por sus impulsos sinceros y sanos. O sea, nunca verás un pájaro hacer algo por interés, salvo acumular algunas semillas para el invierno, es lo más que puedes ver, ¿no? Pero no es como nos pasa a los humanos, que es por miedo. Ellos es como por estrategia. Nosotros acumulamos, aunque tengamos todo resuelto y vivamos en grandísimo número en ciudades, que si nos apoyáramos unos a otros, eso sería el granero, esos serían los ahorros, esa sería la seguridad, el colchón que todos buscamos en lo económico. La naturaleza lo hace en sus congéneres o directamente apoyándose en un pájaro, apoyándose en una planta. Un pájaro no piensa en construir una casa excepto para criar a sus polluelos. Luego pues tiene su plumaje, vive en su hábitat climático. El ser humano hemos invadido todo el planeta, entonces hemos salido de nuestra región bioclimática natural, que es de estar desnudo por una sabana, ¿no? Entonces nos hemos ido a los polos, nos hemos ido a sitios fríos, hemos tenido que vestirnos con ropa, hemos tenido que hacer muchas cosas alejados de nuestro centro natural, entonces eso nos ha pasado factura psicológica. Yo creo que igual el miedo ha sido producido también en parte un poco por esas cosas, y el abandono la instalación de la vida agrícola, la agricultura, nos trajo unos beneficios, pero como todo lo bueno tiene algo malo implícito, entonces nos trajo abundancia de alimentos, pero nos trajo el afán acumulador de poder y de riquezas, ¿no? Que eso creó figuras de poder. Al hilo de lo que dices sobre la agricultura, voy a volver a recordar, porque me parece una gran obra, el libro de Sapiens, que podéis adquirir allí o donde queráis, donde es un libro que por primera vez recoge toda la historia de la humanidad desde el Homo sapiens hasta el día de hoy. Este es un antropólogo israelí que ha escrito ya 3 libros sobre el mismo tema y creo que hace una crítica muy veraz sobre los errores del humano para haber llegado a donde estamos y habernos creído dioses, ¿no? Y habernos hecho con el poder de este mundo. Y creo que el libro lo recoge muy bien y la agricultura fue uno de los principales errores. Sí, cuesta mucho verlo porque en estos 6 o 7 mil años de agricultura se ha vanagloriado de una manera extraordinaria, sobre todo los grandes conquistadores. Se dice que el Imperio Romano, cuando llegaba a un sitio y había, como por ejemplo la península ibérica, yo no sé mucho de historia, igual alguno decís, ¿pero qué dice ese? Pero bueno, yo lo que voy leyendo es lo que os cuento. Cuando llegaban a una zona donde los que aquí vivían recolectaban el 70% de su comida, no tenían que cultivar nada, o sea, y trabajaban, imaginaros, alguien de hace 2000 años que trabajaba al día, os digo al día por decir algo, 2 o 3 horas al día, pues como puede trabajar un pajarillo o un conejo, y luego pues se dedicaban pues a relacionarse entre ellos, a preparar plantas medicinales, a hacer otras múltiples cosas súper diversas. No eran especialistas como hoy, eran generalistas, sabían de todo un poco. Entonces cuando llegaba el Imperio Romano decía, esto hay que quitarlo, esto la gente tiene que depender solo de una o de 2 cosas, pero claro, tenemos que seducirles muy fuerte con eso. Entonces la agricultura fue muy buena para eso, porque les engañaba muy fácil a la gente. La gente podía conseguir bellotas, podía conseguir almendras, nueces sin hacer nada. O sea, el árbol estaba ahí, cada año daba fruto. Recolectaban plantas silvestres, que lo que hoy llamamos malas hierbas, que son plantas indestructibles, que no hace falta arar, que no hace falta abonar, que no hace falta hacer nada. Salían solas por todo, por doquier, por todos lados. Entonces ellos cogían espárrago silvestre, malva, ortiga, bellotas, castañas. Y claro, los romanos decían, no, si yo no puedo dominar a la gente, si la gente puede conseguir su pan, yo no puedo dominarles, y además yo necesito trigo para mis campañas militares. Entonces instauró la agricultura, hizo grandes
quemas y talas de bosques, y fomentó la agricultura, y no interesaba para nada que la gente fuese libre, que estuviese empoderada alimentariamente hablando, ¿no? Entonces eso cambió la civilización. O sea, la agricultura tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala que nadie ve y nadie habla de eso. Todo el mundo ve, esto no fue la gran revolución del Neolítico. Pues sí, pero también trajo, es como la revolución industrial. ¡Qué maravilla la revolución industrial! Sí, pero mirar lo que pasa con los humos, con los ríos contaminados, ¿no? Entonces hay que ver siempre, cuando algo llega a tu vida y dices qué maravilloso es esto, hay que reflexionar y decir, bueno, todo lo bueno tiene algo malo, y todo lo malo tiene, igual con lo malo, si te llega algo malo, decir, algo bueno tiene esto también, voy a buscar. Hay que hacerlo en los dos aspectos. Lo que pasa hoy en día que muchas cosas se olvidan o se obvian, pues porque me quedo solo con lo bueno y lo malo pues hago como que no lo veo. Exactamente. Aquí estamos enfocándonos en la parte negativa del progreso humano. Por supuesto que hemos tenido progresos positivos, pero si queremos mejorar tenemos que enfocarnos en lo negativo que todavía tenemos para paliar o solucionar eso. Por eso estamos aquí en estas jornadas hablando del reencontrarnos con la naturaleza, porque entendemos que alejarnos de ella nos ha producido una parte de mal, aunque ha habido un beneficio, pero también ha habido una parte negativa, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de eso, ¿no? Que siempre está el idealista, ¿no? Tenemos que volver a como era antes, sí, pero tú vas con tu coche, vas a tu hospital, te coges tu móvil, pero sigues pensando que era mejor como vivíamos entonces, a pesar de que hoy vives cómodamente. Es verdad, y se trataría de conseguir un punto en el que pudiéramos vivir como ahora, pero conservando las ventajas de entonces. Y eso es lo difícil. Y al hilo de esto, ¿cuál sería la mayor dificultad que tú has encontrado en tu forma de vivir, o qué es lo que mejorarías de tu actual situación? Sin duda, yo creo que lo más duro para lo que yo he hecho es no verme integrado o sea, que no forme parte de mi cultura lo que yo he hecho. Porque es muy cómodo. La comodidad muchas veces se confunde con lo socialmente establecido y aceptado. Entonces yo cuando me salí un poco de lo socialmente establecido y aceptado y empecé a hacer cosas que iban más en la dirección de reencontrarme con la naturaleza, reencontrarme conmigo mismo, pues ves que nadie lo hace eso. Entonces tienes que armarte de valor y de fuerza y de determinación para seguir adelante y que no te capte otra vez el sistema, ¿no? Entonces lo más duro, con diferencia abismal, o sea, yo puedo vivir un año sin electricidad y ni parpadeo. Pero esto, el ver que la sociedad no te entiende o le produce tanto miedo verte haciendo esto, que impulsivamente o compulsivamente te vomitan todos sus miedos, te hacen saber que estás haciendo algo erróneo, te bombardean de alguna manera, sin mala intención muchas veces, pero te ves acosado por la cultura ya existente y que domina todo. Eso como te tiende a acorralar y a aplastar, ¿no? Es como una especie de aprisionadora. Por eso hacer vida un poco de ermitaño, que es lo que he hecho yo, sobre todo si lo haces en solitario o algo así, es totalmente necesario, porque si no te machaca, o sea, el sistema te absorbe como un agujero negro. Entonces, hacer una especie de retiro espiritual en el cual tú puedes entrar y salir en la urbe, por decirlo así, o en la sociedad convencional, tú puedes ir entrando y saliendo en plan como terapéutico, ¿no? Entonces, poco a poco, yo cuando estoy en el campo siento como que me recargo las pilas, como cuando enchufas el móvil al enchufe. Yo, y creo que todos los que estáis aquí habéis dicho alguna vez, me voy al monte a cargar pilas o me voy de vacaciones a la playa a cargar pilas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos así, ¿no? Pues que en contacto con la naturaleza o así, pues cargas pilas. Yo, en este sentido, para poder darle tiempo a mi cabeza que se amueble todo y se recombine todo, claro, si estás viendo la tele, si te están diciendo es que los mantras no solo los dicen en clase de yoga, te los dice la tele y la radio sin parar. Te están metiendo mantras de cómo debes de pensar, de qué te tiene que hacer feliz, de que prácticamente te están metiendo a presión toda una información que interesa a lo comercial, no solamente. Entonces, para poder sobrevivir a eso, tuve que alejarme un poco, pero claro, soy un animal social, igual que todos vosotros, entonces necesito estar con mis iguales a mí.
Entonces luego me acercaba, me alejaba, me acercaba. Vas haciendo así un poco un tira y afloja, porque si no te chupa otra vez. Te chupa y te quedas hipnotizado por el sistema, es súper hipnótico. Yo os puedo decir que el primer año que viví sin electricidad, cuando volvía al pueblo y veía las farolas y los coches y los ruidos, os parecerá chocante, pero es que era como si hubiera salido de la jungla y de repente veo un coche por primera vez y veo o sea, era como impactante decir, pero qué locura es esto, pero un coche para aquí, no sé qué, las noticias, ¿no? Yo veía un telediario y veía gente con metralletas, gente muerta en el suelo y veía a mi sobrina al lado y digo, está viendo esto mi sobrina. Concretamente era un francotirador que le volaba la cabeza a uno y caía muerto al suelo. Pues eso lo vi a las 12 digo, pero ¿qué es esto? Digo, o sea, no somos conscientes porque está muy normalizado el salvajismo y la barbarie, sobre todo de los telediarios. Es que ya a mí me aterroriza. De verdad, si dejas de ver la tele, yo llevo unos 15 años sin tele, para mí es el aparato más demoníaco que he visto en mi vida. Para mí, los que os encanta la tele y todo, lo siento. Pero es que es el mismísimo demonio y claro, y no eres consciente del potencial arrollador e hipnótico. Es que te cambia la frecuencia cerebral, la tele. Buscar, por favor, en Google efectos psicológicos de ver la tele, si os interesa esclarecer esto en vuestras vidas. Y es que es una máquina de hipnosis ultra eficaz que está constantemente lanzando mantras y no vais a poseer vuestros pensamientos, os los dan masticados y machacados. Entonces es otro retiro muy interesante porque la gente piensa, voy a hacer un retiro, me voy a ir 10 días a un monasterio. Haz un retiro mucho más fuerte, quítate la tele 10 días o 2 días. Es que luego cuando enciendas la tele vas a decir, ¿pero qué es esto? Es como estar con la luz apagada 24 horas y de repente salir a la calle, ¿no? Y dices, guau, ¿pero qué es esto? No puedo ver, que me ciega esto, ¿no? Pues si queréis una experiencia sin gastaros dinero y sin acudir a especialistas, apagar la tele una semana y luego volverla a encender. Y es que flipas. Supongo que se podría asemejar a dejar el móvil un día también, ¿no? Buah. O cualquier cosa que tú... Mira, a mí me gusta mucho hacer un test que suelo hacer con... Si tú quieres saber si algo realmente lo necesitas en tu vida, quítatelo un tiempo. Eso que decían a veces con el rollo de las parejas, ¿no? Déjalo ir y si vuelve es que siempre ha sido tuyo o algo así, ¿no? Pues haz eso con tu pareja, pero hazlo también con el móvil, con la tele, con lavavajillas, con el microondas. Claro, empecé yo, dice, pues esto no sé si me hará falta a mí en mi vida. Voy a ver si lo dejo fuera de mi vida un buen tiempo, el que tú consideres... Y si no lo echas en falta, o si dices, joder, pues vivo mejor. Yo cuando hice eso con el coche y hace 6 años y no uso coche, pues fijaros, coche. O sea, un coche que parece que es como, ¡wow! O una televisión. Televisión o coche en esta cultura occidental que tenemos, parece que es imposible vivir sin coche o sin televisión. Pues se puede. De hecho, mirar todos los seres vivos, que ya que es el tema de la naturaleza, mirar los pájaros, mirar los peces, mirar porque se habla mucho de la población humana, 7.000 millones, solo de insectos hay como tropecientas mil veces más. O sea, obsérvales, a ver cómo hacen. Los insectos son las criaturas con mayor éxito biológico que ha hado en la historia obsérvales, aprende de ellos. Los árboles y las plantas son muchísimo más antiguos que los animales de carne y hueso. Pues si quieres inspirarte en alguien verdaderamente sabio, que está curtido en la vida y que lo tiene todo resuelto sin poder moverse, si a un árbol le cae una pedregada y no se puede meter dentro de casa. Entonces tiene que tener recursos que, claro, para nosotros la inteligencia es, mira, he hecho un satélite, he hecho un submarino, mira, una ametralladora, una bomba atómica y tal. Pero el árbol dice, ¿eso para qué sirve? Yo te clavo en el suelo que no te puedas mover y a ver qué haces ahí. Así, y con los brazos abiertos y los dedos abiertos y todo. Entonces, para mí, yo admiro a los árboles porque cuando estoy en casa y veo por la ventana los árboles así, el viento arrancándole las hojas y todo, digo, madre mía. O sea, no es que solo sean inteligentes, es que son fuertes. O sea, cuando quieras saber de verdad, busca a los sabios de verdad, a los veteranos o veteranas, árboles, plantas, y ellos están en el centro de su ser desde que nacieron, ¿no? No tienen un cerebro tan grande como el nuestro, tan influenciable. Entonces eso es una ventaja para un ser ultra complejo como un ser humano, que se nos va a la cabeza. O sea, somos muy fácilmente... O sea, un televisor, por ejemplo, es
una especie de volante que te meten en el cerebro y te dirigen, ¿no? Eso a un árbol no se lo puedes hacer. Como mucho puedes ponerle una tapia y otra pared aquí y guías que vaya buscando la luz, es lo más que puedes aspirar a controlarle a un árbol, ¿no? Y pues no sé. Has mencionado antes un tema clave que es el aislamiento en el que vives y lo difícil que es vivir contracorriente y no dejarte absorber por la energía de la ciudad, ¿no? Que te atrapa, ¿no? Y para eso pues tienes que ir y volver, ir y volver. Y como el ejemplo que has dicho, que si deja el tema de la pareja, déjala y si vuelve, eso es. O si él vuelve. El tema de pareja, ¿es posible vivir de esta manera con pareja o haciendo una familia? ¿Cuál es? Porque en general las personas ermitañas o que se han aislado en la naturaleza han solido ser hombres y no han solido tener pareja, ni familia, ni descendencia. Entonces, ¿cuál es la pega que ven las mujeres en este tipo de vida? Aunque eso mejor lo podrían contestar las mujeres. Sí, yo la verdad que no se lo he preguntado. Pero ya que tú eres el que ha recibido un poco eso... Se lo empezaré a preguntar a partir de ahora, debería preguntárselo más, la verdad. Pero lo que sí percibo superficialmente pues es sobre todo, yo creo que el punto central, y de no solo mujeres, sino que algún hombre también, es estar a solas de noche, en una casa, a 1,5 kilómetros de un pueblo, ¿no? Eso como, ostras, ¿y qué pasa si vienen a robar? ¿Y qué pasa si...? Y eso sería, digamos, el central, ¿no? Porque igual la higiene, el polvo, o sea, una casa... Claro, en la ciudad todo asfalto, todo ladrillos y tal, pues el polvo es mínimo. Bueno, es mínimo. Sí que hay bastante polvo también, pero en el campo hay polen, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, por la noche, yo cuando salgo por la noche de casa y alumbras con la linterna hacia arriba, ves todas las partículas que hay flotando. Entonces es como si alguien estuviera esparciendo harina con una avioneta. O sea, cae todo polvo. Entonces está el polvo del polen, el polvo de cuando laborean la tierra los agricultores, que levantan unas polvareras, que ahí se va todo lo fértil del suelo, se lo lleva al aire, pues también te viene polvo. Entonces igual el tema higiene, limpieza, podría ser un puntillo también. Y la seguridad, ¿no? Y la seguridad, sí. La seguridad de no quedarte a solas, sí, pero hombres también. Y luego la fauna salvaje igual. O sea, yo al principio cuando empecé a vivir en el campo, pues claro, oyes un ruido, luego oyes otro y a veces es un jabalí, a veces es un gato, no sabes al principio qué es. Pero es como cuando vas a vivir en una ciudad nueva, tienes que conocer al vecindario, ¿no? Entonces yo empecé a conocer, me acuerdo la primera noche que pasé allí en la caseta, ¿no? Una pedazo de araña ahí, súper gorda, que se movía toda pastilla y se escondió rápidamente sin que yo pudiera cogerla y dices, joder, ahora voy a dormir con esa araña ahí, ¿no? Pero eso te pasa las primeras noches. Luego ya ves que hay un mosquito también que te está dando la brasa y la araña está tejiendo una trampa para ese mosquito, ¿no? Entonces ya desaparece el mosquito y tienes la araña. Entonces empiezas a cavilar y decir, entonces si yo mato a la araña ya no soy como el mosquito. Entonces yo tendré que matar a arañas y luego mosquitos. Así o sea, el reencontrarse con la naturaleza es reprogramar tu cabeza todas esas cosas que hemos aprendido, sobre todo respecto a la fauna, ¿no? Aún no hemos pasado la hora, ¿eh? ¿Cuánto queda que yo...? Es que hemos hablado de las mujeres y ya están deseosas de preguntar o de contraargumentar, pero vais a tener vuestra ocasión, no os preocupéis. Yo no hablo de todas las mujeres, que quede claro, yo solo hablo de las chicas que han estado en mi casa y me han transmitido sus cosas. Yo no quiero hablar de generalización ninguna para nada. Esta pregunta, como realmente es para una mujer y no para Carlos, que me la conteste luego alguna mujer. Eso. Bueno, realmente otro de los hitos o de los éxitos es que vives prácticamente sin dinero. Algo por lo que todos damos nuestra vida, ¿no? Porque al final, si te dejas atrapar por esa mano, acabas viviendo para trabajar. Y cuando digo viviendo para trabajar, me refiero a tener 2 horas libres al día para leer un libro, que es lo que te apetece. Eso es vivir para trabajar. O darte un paseo o hacer deporte, solo tienes 2 horas al día para hacerlo. Eso es vivir para trabajar. Cuando no tienes familia, claro. Entonces,
Una pregunta clave es, que si quieres la contestas, si no, no, es ¿con cuánto dinero vives al año? ¿Y cómo lo consigues? Me dan ganas de hacer una porra. Y venga, apuntar todos en un papel, ¿cuánto creéis? Y luego digo igual es muy íntima la pregunta. Si no, sí que la voy a responder porque es que creo que es la más picantona que todo el mundo igual diría. Se lo preguntaría, pero igual es demasiado atrevido, pues lo voy a decir, no os preocupéis. Primero decir que, claro, para vivir con poco dinero no puede ser vivir en un piso de 200 metros cuadrados en la ciudad y irte al campo, por ejemplo, y querer tener todo eso, ¿no? O sea, que me he convertido en productor. Al vivir en el campo, todas las cosas que te provee tu puesto de trabajo, o sea, somos especialistas, que ya os digo, ser especialista tiene sus ventajas, que todo el mundo conoce, y tiene sus desventajas que absolutamente nadie conoce. Nadie habla de ello. Desventajas de ser especialista, pues que solo controlas de tu especialidad, y de cualquier otra cosa tienes que usar dinero, ¿no? Entonces eso crea algo muy rígido y un agujero por el que hay que pasar muy estrecho. Y claro, todas las ventajas que te da, comparado con esa desventaja, cualquiera que lo estudie y lo analice en profundidad vas a darte cuenta de que aquí hay que hacer una observación en profundidad, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a darme cuenta de eso, y luego a mí, yo soy bastante polivalente, ¿no? Me gusta prácticamente cualquier cosa, cualquier disciplina, entonces hay que cultivarse en eso. En ser capaz de producir tú el mayor número de cosas que puedas producir. Porque en la vida especializada tú estás apretando tuercas todo el día y solo tienes que aprender esto o una serie de procedimientos muy limitados de tu especialidad, pero no sabes de electricidad, no sabes de fontanería, no sabes de construcción, no sabes de astronomía, no sabes de medicina. Y así podía estar un cuarto de hora diciendo las disciplinas que controlaría, por ejemplo, un hombre o una mujer celtíberos, por ejemplo, ¿no? Que sabían identificar plantas, que sabían buscar agua, saber dónde hay agua subterránea, o sea, un sinfín de cosas que ni siquiera yo que estoy metido me lo puedo ni imaginar, ¿no? Entonces, para vivir sin dinero hay que cultivarse en eso. O sea, digamos que en vez de yo me meto en el mercadillo de recursos humanos, ofrezco mi bondad como especialista y entonces alguien que es un engranaje, que es una empresa, me contrata como ingrediente o mecanismo dentro de una máquina enorme. Es como decir, es como si alguien de vosotros conoce perfectamente un eslabón de la cadena de una bicicleta. Conoce el alto, el ancho, el espesor, la aleación del metal, cómo fabricarlo, cómo reciclarlo, todo eso, pero no se ha visto nunca una bici. No sabe ni lo que es una bici, ¿no? Alguien sabrá lo que es eso, yo soy eslabón. Entonces está muy guay en el sentido de que tú puedes hacer un eslabón muy eficiente, muy bien hecho, pero no sabes lo que es una bici, ¿no? Entonces eso es muy grave. Para vivir sin dinero hay que tener todo eso, o sea, hay que ser productor y hay que ser multidisciplinar. Entonces, para deciros lo que os voy a decir de con cuánto dinero que vivo, yo, por ejemplo, produzco mi electricidad, yo no pago una factura de la luz desde hace 10 años que vivo en el campo. Yo la calefacción uso leña, ahora estoy usando pellet por primera vez desde que vivo en el campo porque es madera y puedo conseguirlo de madera reciclada. En Tudela aquí hay un sitio donde lo hacen además. Se produzco mis cosas, mi energía térmica para la calefacción, mi energía térmica para el agua caliente de la ducha, toda mi electricidad. Claro, todo esto reduciendo muchísimo mis necesidades. O sea, una cosa que también veo en esta sociedad es energías renovables, qué bien, qué bien. No es limpio el que limpia, sino el que no ensucia, ¿no? Se dice. Pues no es ecológico el que gasta un montón de energía verde, sino el que no usa energía. O sea, si tú quieres usar energía verde pero no reduces tu consumo, pues estás haciendo poca cosa, porque al final tendremos todo lleno de molinos. Ahora ya nadie quiere los molinos de viento, nadie quiere el petróleo, nadie quiere las nucleares, pero queremos chupar y chupar y chupar energía, ¿no? Entonces, cuando te haces productor te entra la cordura un poco y yo tengo una placa de 100 vatios. Cualquiera de vosotros en vuestra casa tiene 3.500 vatios contratados, yo uso 100 y solares y me sobra, es que no sé ni qué hacer, tengo lavadora, tengo sierra eléctrica, vivo, o sea, solo gasto cuando el sol está al mediodía. Entonces, esta serie de cosas que os comento, se puede vivir sin dinero, por supuesto, pero tienes que hacer todas estas cosas. Sin dinero no, con muy poco dinero,
pero tienes que lanzarte a esto, ¿no? Y es divertido, instructivo, te empodera, te hace sentir una satisfacción que ni de lejos sentía yo con el dinero, porque me sentía que me estaba prostituyendo, estaba vendiendo mi cuerpo a cambio de monedas, ¿no? Si te gusta tu trabajo no hay problema, pero si no te gusta tu trabajo, como era mi caso, porque también me gusta la paella, pero comer todos los días paella durante 40 años, pues tampoco lo veo muy guay, ¿no? Entonces, eso, yo produzco mi energía, todos los tipos de energía, luego produzco mi alimentación, tengo una huertita donde produzco todo lo que puedo. Echaros a la cuenta que el 70-80% de mi comida la consigo yo o de mi huerta o recolecto bellotas, sí, bellotas, están buenísimas. Olivas, nueces, higos secos, almendras, y estoy empezando ahora con las plantas silvestres, a comer ortigas, a comer malvas, berros, y estoy cada día aprendiendo más, ¿no? Entonces, con todo eso que os cuento, pues yo en un año necesito 1.000, 1.500 euros, 2.000, también es variable, o sea, 2.000 euros para vivir un año entero, ¿no? Entonces esto dices, pues, la gente dice, pero ¿cómo puede ser? No, pues es imposible. Ya te digo, no es limpio el que limpia, sino el que no ensucia, y aplicado es un poco a esto, yo he reducido mis necesidades también. O sea, no se trata de... Por ejemplo, este sistema te enseña, tú prepárate, estudia, sé bueno para ganar el máximo dinero que puedas. Eso va a ser lo que te va a dar el éxito. Y yo digo, pero qué ridiculez. O sea, yo, por ejemplo, si yo os digo, tú cómprate una cantimplora lo más grande que puedas. O sea, una cisterna de 100.000 litros. Y tú dirás, pero hombre, si yo con un vaso de agua ya me quito la sed. No, pero tú cómprate una cisterna de 200 millones de litros. Pues va a ser siempre mejor. Y tú, pero ¿para qué? Si puedo tener que estar cargando de ella, ¿no? Entonces nadie se plantea cuáles son mis necesidades. Me las planteo, las busco, las investigo. Ya sé cuáles son mis necesidades. Ahora voy a satisfacerlas. Nadie se plantea así. La gente dice, cuanto más mejor, y luego tengo un montón y a ver en qué lo uso, ¿no? Entonces, si yo hice ese proceso, entonces, claro, por eso puedo vivir con tanto dinero, por toda esta serie de cosas. O sea, no es que viva, en mi caso, vivir con poco dinero no es vivir con poco, sino cuando yo necesito muy poco, entonces el dinero también se ha hecho muy poco. Se ha hecho muy poco el dinero, se ha hecho muy poco la energía que necesito, se ha hecho muy poco todo. O sea, todo es poco, la ropa que uso, todo se ha ido disminuyendo. Yo hago agricultura natural, que se trata de ir dejando de hacer cosas, como lo que os decía, quítate una cosa de tu vida y si ves que todo se mantiene estable, pues esta cosa no me hacía falta. Y ahora voy a quitar esa. Vas quitando. En la agricultura natural es lo mismo. Entonces yo dije, pues, bueno, y no soy el que lo ha inventado esto, por supuesto. Está el Fukuoka, el Bill Mollison y un montón de gente que lo ha desarrollado. Entonces a mí me encanta esa idea. Es cómo funciona la naturaleza. La agricultura natural y la permacultura son sistemas ideológicos o de producir alimentos o de vivir en comunión con la naturaleza que cogen como maestro a la naturaleza, ¿no? Entonces, te quiero decir, claro que se puede vivir sin dinero, pero fijaros el proceso que he hecho yo para vivir sin dinero. No es decir, vivo en Madrid, pago de alquiler 700 euros, gano 1.200 al mes, mañana domingo me voy al campo. Si lo haces así, es como querer ser atleta de élite mañana domingo. Mañana domingo me voy a las Olimpiadas. Pues no, vas a tener que entrenar. Pues esto es exactamente igual. Y claro que se puede y yo no vuelvo ya. Ahora me ofrecen que me pagan 6.000 euros al mes por estar, qué sé yo. Es que la riqueza para mí no está vinculada al dinero. El dinero para mí es como un destornillador. No es el centro de mi vida, mi Dios, ¿no? El dinero es pues como la leña o como la paja para los animales o el pienso para las gallinas. O sea, tú imagínate mi estantería. Aquí tengo el pienso para las gallinas, aquí tengo las cerillas para encender el fuego, los mecheros, el gas para recargar los mecheros, el arroz, no sé qué, un botecito con dinero, una caja de clavos, es una herramienta. ¿Y el poco dinero que tienes, cómo lo consigues? Pues artesanía, hago cestería, hago cañizos, también hago trabajos de jardinero, soy oportunista también, oportunista diversificado. Un poco pues lo que va saliendo de instalaciones solares. De vez en cuando algún amigo me dice, venga, tengo un fallo en la instalación solar. Como yo he trabajado de autónomo en eso,
O sea, yo he picoteado en el sistema, pues he sido autónomo, he estudiado, pues eso, he probado lo que es el sistema y me he pringado ahí, me he manchado el buzo y el trabajo hasta el cuello allí y ahora estoy en este otro proceso. Y ya te digo, los que penséis que vivir en el campo es imposible y no lo habéis probado, es como un aborigen que dice que vivir en la ciudad es una mierda y no lo ha probado nunca. Entonces no tiene sentido juzgar las cosas tan a la distancia, lo mejor es probar. Y probar no es, como decías tú, irte de vacaciones a una casa rural. Ir al campo, o sea, probar el campo es vivir con el campo. No es llenar una mochila con comida e irte con tu tienda de campaña y cuando se acaba la comida vuelves. Empiezas a saber lo que es vivir en el campo cuando empiezas a alimentarte del campo, cuando empiezas a observar a la gente que vive allí, a los pájaros, a las lombrices, a las motas de polvo, a las estrellas, ¿no? Entonces no puedes juzgar algo sin conocerlo y no lo puedes conocer en un picnic. ¿Qué herramientas darías para una persona que quiere comenzar a vivir como tú, a lo mejor, o en el campo, en la naturaleza, en un monte, no sé? ¿Qué herramientas debería tener o cómo podría empezar sin pasar por una crisis? Pues, claro, como he dicho antes, si tú estás metido en un sistema ultra mega publicitario que te está lanzando mantras todo el rato para debilitarte, porque el sistema, si todo el mundo viviera como yo, lo que sí se hundiría son las figuras de poder actuales. Que no, ellos realmente tienen poder porque todos lo hemos delegado en ellos. O sea, yo por ejemplo lo que hago es he entrado en la responsabilidad total. Para mí no hay nadie culpable de nada, solo yo culpable, que mucha gente huye de esto, ¿no? Pero es que es la única manera de que yo me he movido. O sea, responsabilízate de tu vida. Por ejemplo, si dices, joder, la compañía eléctrica, qué sinvergüenzas, han subido el 30% este año. Buah, voy a quejarme un montón a los gobernantes para que le aprieten las tuercas a esta compañía eléctrica tan abusiva, ¿no? Y luego también esa misma persona que dice eso conoce y sabe que existen las puertas giratorias. O sea, ese político va a ir a la empresa y le va a decir, oye, baja, no subas tanto el precio de la factura que la gente es injusto. Entonces le dice, mira, si te pones así, me voy, cojo todo el chiringuito y me voy a otro país y te quedas en paro aquí, todo el mundo, o sea, trabajan así, ¿no? Entonces te quiero decir, si tú le pides a un político que haga algo y esperas que ese político le apriete las tuercas a la mega industria que entre todos pagamos religiosamente las facturas, es una cosa que es imposible que se dé eso, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso. Lo que quiero decir, si alguien quiere salir del sistema, tiene que ir apagando poco a poco, por ejemplo, lo que sea capaz, el televisor, o sea, que te dejen de llenar la cabeza. Porque ya os he dicho, lo más difícil de vivir en el campo no es la austeridad, tener una estufa de leña, todo eso se vuelve romántico, se vuelve precioso porque lo estás generando tú y eres independiente y todo lo demás te la va a traer floja porque una vez que te empoderas te sientes muy bien porque no necesitas, o sea, te sientes que eres propietario de verdad de algo. O sea, que ir apagando interruptores de dependencia. Sobre todo los psicológicos. Todo lo que... Mucha gente dice, yo he estudiado, yo tengo estudios, soy ingeniero, soy abogado, soy no sé qué. A mí lo que veo en la tele, la publicidad no me afecta. Pues la gente que piensa eso, que sepa que existe la carrera de marketing y todas las empresas gastan millones y millones de euros en publicidad. Yo creo que funciona. Yo creo que no depende... O sea, te lanzan mantras constantemente durante años y es que no hay nadie cuya inteligencia sea capaz de saltarse eso. O sea, te abducen. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, hacer una pequeña revolución en tu vida, quítate la hipnosis de tu vida. No puede ser que estés sometido... Es como si un heroinómano te dice, quiero dejar la heroína, vengo ahora de comprar 5 kilos de heroína, quiero dejarla. Pues yo le diría, pues empieza al menos no comprando 5 kilos, compra 3, o sea, ir reduciendo. Yo creo que hoy en día pocos vemos la televisión ya, lo que vemos todos es esto. Entonces, ¿cómo lo compararías con esto? ¿Qué tenemos que desconectar de aquí? Porque la televisión ya hoy ¿qué es esto? ¿Qué aplicación no hay que descargarse? ¿O qué es lo que hay que hacer con esto? Cualquier cosa que... Es que, claro, todo esto
hay una cosa que casi nadie le da importancia porque se confunde con el egoísmo, y es el quererte a ti mismo como abono o como sustrato o como cimiento de poder querer cualquier otra cosa. O sea, y conocerte a ti mismo. Tú puedes leerte 1500 libros, pero si no te conoces a ti mismo, desconoces lo más importante. Por ejemplo, si no sabes cómo darte satisfacción a ti mismo, pues jugarás a comprarla, ¿no? Pues voy a trabajar muy duro este año para poder irme de vacaciones un poco más lejos que el año pasado. Entonces, hay que ser productor de todo. Entonces, si te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a poder detectar, porque claro, yo no puedo hablar en general, yo no sé aquí qué tipo de personas hay, si hay uno que le va más, es que cada persona es única y yo veo en todas las personas un Dios dentro de sí. Lo que pasa que hemos cedido todo ese poder a un sistema y entonces nos hemos vendido, entonces no somos dueños de nosotros. Por eso lo de quejarnos tanto a los gobernantes. O sea, han conseguido... Entonces se trata de recuperar eso lo primero. ¿Y cómo nos conocemos a nosotros mismos? Pues por ejemplo, estando en soledad. O sea, si tú si quieres conocer, por ejemplo, una flauta, quieres aprender a tocar la flauta, ¿qué haces? Lo primero, hacerte con una. Y después tocar, aunque lo toques mal. Entonces eso, para conocerte a ti mismo, pues como si fuera una flauta. Y tú dirás, pero si yo ya me tengo a mí mismo. Ya, pero yo ahora, por ejemplo, que estoy aquí hablando, no podría hacer introspección en mí mismo, ¿sabes? Mientras estoy aquí hablando. Y de hecho, yo lo que estoy haciendo ahora, cuando acabe estas conferencias y llegue a casa y esté solo, es cuando lo voy a rumiar, como los animales rumian, de las vacas comen hierba y luego la rumian, ¿no? Pues cuando estás en soledad, que todo el mundo le tiene también mucho miedo, ¿no? Y parece que vas a enfermar y cosas así. Cualquier cosa que hagas con conciencia y con voluntad propia, incluso estar en un retiro muy largo tú solo o entregarte a una vida austera, va a ser productivo si tú lo haces convencido, ¿vale? El problema es cuando te lo imponen, por ejemplo, que ya es tortura, ¿no? Pero tú estate a solas con el instrumento que quieres conocer, contigo. Entonces vas a empezar a conocerlo. No hay una fórmula, creo yo, para eso. En todo caso, pues como lo harías con una flauta o con un libro o con cualquier cosa que quieras conocer. Acércate y estate. Observa, intenta dedicarte solo a observar y a entender. Y, por ejemplo, si te ves que te enfadas, viene muy bien, las crisis son muy buenas para conocer, son como inyecciones de alta potencia, ¿no? Porque la estabilidad y todo el agua calmadica y eso, que parece que es la salsa de la vida, decir, qué seguro me siento, que tengo un montón de ahorros en el banco, tengo todo muy bien atado y el lago está en calma. Tú imagínate que somos surferos y tienes la tabla de surf y estás viendo un mar totalmente plano y dices, sí, mola que no se mueva nada, ni la arena, ni nada, pero ¿y qué hago? ¿Qué aburrimiento? No puedo hacer surf, ¿no? No hay olas. Entonces las crisis son oleajes, son embates gordos y ahí es donde puedes conocerte muy bien, sobre todo bajo presión, ¿no? Ya os digo, la alquimia, a mí me encantaba la palabra alquimia, ¿no? Porque cuando oí hablar por primera vez de alquimia, pues es transformar el plomo en oro, transformar la mierda en comida, ¿no? El estiércol. El universo entero es alquimia. Las estrellas con el hidrógeno hacen luz y hacen helio. Todo en la naturaleza se está transformando todo el rato. El ser humano hemos decidido que no, vamos a desarrollar un sistema súper sofisticado para no cambiar, para obligar a las aguas a estar calmadas. Entonces te olvidas de ti. Es que claro, es un proceso que se retroalimenta. Te alejas de la naturaleza, como somos naturaleza, entonces empiezas a no saber cómo funciona el mundo. Tú eres parte de ese mundo, entonces te empiezas alejarse de la naturaleza es también alejarse de uno mismo, ¿no? Y entonces aparece la necesidad la necesidad excesiva de vivir agregados, porque el afán de búsqueda de seguridad tan obsesivo nos lleva a vivir en sociedad, pero de una manera enfermiza, o sea, nada de estar solo. Y todo el día entretenimiento, o sea, huimos como de la peste de cualquier cosa que nos pueda conectar con nosotros mismos. Entonces, claro, la manera de volver a la naturaleza sería la naturaleza más cercana que todos tenéis es vuestra piel, vuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si tú quieres acercarte a la naturaleza, pero te desprecias a ti mismo,
ya vas a fracasar. O sea, tú acércate primero a ti mismo y después plantéate acercarte a la naturaleza o a la par. Pues vamos a acercarnos al público ahora. ¿Ya ha pasado la hora o qué? Sí. Me cago en Dios. Pero la última pregunta la dejaremos para el final. Ah, vale. La última pregunta va a ser, y la podemos anticipar, ¿qué te gustaría que te hubiésemos preguntado y que no te hemos preguntado? Pero esa va a ser la última pregunta que... Vale, si no pregunta nadie nada, pues... No. Bueno, ahora seguro que hay alguien que quiere preguntarte y esa última pregunta será la tuya. Alguna duda, ¿no? Tendré. Espera, que hay que Espera, pedir... ¿te pasan el micrófono? Antes te ha comentado que si es posible que no como tú iba con pareja e hijos. Y yo creo que conocemos, porque me has dicho tú que conoces a matrimonios que sí que viven así, incluso viajando con niños pequeños por toda España y por toda Europa, porque aquellos franceses que vinieron sus hijos no iban al colegio, estudiaban, no sé, que creo que es posible, vaya, eso es lo que te quería decir. Sí, los referentes, ¿no? Que no he hablado mucho de los referentes. Yo cuando conocí a una pareja de franceses que iban con 3 niños, uno de unos pocos meses, otro de unos 5 años y otra chica de como 9 años, y claro, tú ves eso en esta sociedad, ¿no? Y dices, pero... Y piensas, lo primero que piensas, pobres niños, no están escolarizados, no sé qué. Te empieza un montón de miedos a aparecer solo de ver a alguien que está haciendo algo que ya te da miedo. O sea, fijaros en qué nivel estamos, qué precariedad tenemos espiritual, ¿no? Entonces, claro, yo cuando los conocí, y claro, les hacía yo también mis preguntillas, ¿no? Y decía, ¿y el colegio? ¿Cómo resuelves esto, no? Y me decía, llevan sus cuadernos y viajaban en un carromato. Y entonces, fijaros qué plan de vida, ¿eh? Eran un matrimonio que eran veterinarios los dos, entonces trabajaban 6 meses y otros 6 meses, día tras día, a viajar, con un carromato tirado por caballos con sus hijos. Entonces los hijos, en vez de estar en el colegio, pues hacían sus deberes en unos cuadernos, y en Francia, por lo visto, que eran franceses ellos, había una opción, que igual aquí en España no sé si también lo habrá o se podrá mirar, de que ellos hacían un examen cada 6 meses o a la vuelta del viaje hacían un examen que les convalidaba. Por ejemplo, hay gente que se saca el graduado escolar, lo que antes se llamaba el graduado escolar, que no sé cómo se llamará ahora, se ha cambiado. O sea, gente de, por ejemplo, 40 años que estudiaba 6 meses y se sacaba el graduado escolar. Y yo digo, ostras, entonces mis hijos podrían no ir a la escuela y cuando tuvieran 15 años sacarse el graduado escolar en 6 meses. ¿Me quieres decir que eso es posible? Pues sí. Eso, por ejemplo, yo me di cuenta que es posible. O sea, te quiero decir, vivimos en una sociedad que tenemos una rigidez en cuanto a los modos de hacer. Es monotemático, o sea, es que nada en la naturaleza es tan monotemático y tan un único modo de hacer. Y yo cuando conocí a esta familia, a esta pareja que viajaba así, que vivían pues como yo, pero nómadas, ¿sabes? No tenían, claro, viajaban con los ahorrillos que tenían y tal, pero es que incluso conocí luego a otros que ni siquiera tenían esos ahorrillos, porque eran 2 carromatos los que conocí. Pasaron por aquí cerca, igual alguno de los que estáis aquí también sabéis de quién hablo. Entonces, claro, a mí eso, los referentes, otra de las cosas para poder dar cambios es los referentes. O sea, conocerte a ti mismo y haciendo introspección y esto, y luego buscar gente que haga lo que tú quieres hacer. Yo, por ejemplo, buscaba gente que viviera en el campo y encontré por aquí, por la zona, a ver si veo por aquí alguno, porque son de Cascante y tal. Yo vi gente que lo hacía, entonces dije, pues si a mí con que haya uno que lo haga, no todo, en todo el planeta Tierra, en todo el sistema, en toda la galaxia, con que hubiera solo un ser que viviera en el campo, ya me vale. Hay que hacerlo así, porque si esperas a que haya miles y millones, pues no. Entonces sí que se puede tener hijos, yo no tengo todavía, pero si tuviera, lo haría como todo lo que he hecho, lo haría siguiendo este modo de vida, ¿no? ¿Y cómo, entonces se puede tener hijos... Por extender la pregunta, ¿cómo se paga la educación de un hijo, la ropa, lo que necesita un hijo que, por ejemplo, no se tiene un trabajo? Por ejemplo, esto lo sabe mucha gente ya, ¿no? En la ropa de un niño que está creciendo enseguida no la llega a gastar, porque antes de gastarla ya ha crecido. Entonces ahí, yo calculo que solo en Tudela, si juntásemos en un camión toda la ropa de niño que hay que no se usa, que ha costado un dineral y está ahí en los armarios, yo creo que llenaríamos esta sala de cine fácilmente con esa ropa. Sin embargo,
alguien que esté aquí que vaya a tener hijos irá y se comprará ropa, ¿no? Entonces, tenemos un problema con lo de la segunda mano, con lo de la ropa usada. Es como, guau, yo tengo dinero para comprar ropa nueva, no me apetece que mi hijo lleve ropa usada, ¿no? Por lo que os decía, tú una vez que tienes, cuanto más dinero mejor, no tienes tiempo, tienes el dinero, y dices, ropa usada, ropa nueva. Y dices, hombre, si tengo dinero, me compro ropa nueva, eso te empuja mucho a eso. Entonces, en cuanto a los libros, también yo tengo libros de la EGB todavía en casa, que los guardo como curiosidad anticuaria, ¿no? Te quiero decir, vivimos en una sociedad tan consumista y tan volcada en eso de yo tengo, yo puedo, yo he triunfado, yo tengo un buen sueldo, vivimos tanto en eso que derrochamos a unos niveles que es que dan hasta vergüenza. O sea, y yo ya conozco gente que hace eso, de usar la ropa de tu hermano pequeño, o de si conoces a alguien que haya tenido hijos, pues la ropa ya no haría falta gastarte dinero. Lo que pasa que las madres y padres tienen que... al niño le da igual, el niño iría con una bolsa de plástico de la basura y estaría feliz, pero los padres quieren que, joder, es que no tiene una mancha ahí, tiene un roto, entonces eso hace que sea muy caro todo. Los libros igual, porque el sistema educativo no contempla que la gente podríamos evitar un gasto gigantesco, pero luego viene la idea capitalista de, joder, cuanto más se gaste, más puestos de trabajo se generan y entonces es mejor. O sea, la propia gente tiramos piedras contra nuestro propio... Todo el mundo quiere dejar de pagar facturas y trabajar menos y vivir menos, pero a la vez quieren gastar más para crear empleo y que mi cuñado tenga trabajo. O sea, es como una contradicción tan brutal que se chafa contra sí misma, que ahí estamos en mitad de los humanos y estamos machacándonos. Entonces se puede educar como estos franceses con un simple cuadernillo así, y ya pues si abres mucho más tu mente y todo, dices, pues mira, ya mis hijos pues los voy a educar yo en casa y cuando tengan 12 años los llevo a una academia, que me los preparen en 6 meses. Hasta ese momento han visto las tablas de multiplicar, lo que no han tenido examen, no han tenido, no sé, otro, y digo esto por decir, no es algo que, no es un consejo. Sí, que digo como sugerencia de abrir la mente, ¿no? Y claro, conociendo gente que ha abierto su mente y ha hecho esto, como los del carro mato, que te digo, pues a mí me abrió mucho la mente conocerles. Otro caso de unos vascos. Antes de entrar en otro caso, por si acaso alguien quiere preguntar más cosas. Sí, porque yo empiezo a hablar y no paro. Se va a gastar todo el tiempo de las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola Román, hola Carlos. Hola Leandro. Antes de... no, ya no digas hola Leandro, sino ya se sabe que me conoces. Antes de empezar la entrevista, quizás tenía más preguntas para formular. Pero como ha sido tan claro y digamos, tan sincero como siempre, la verdad que se me han ido muchas de las preguntas que quería hacer. Así que me queda una y creo que es la más importante que me representaría. Sí que cuando termina, digamos, la ponencia, nos podemos dar un abrazo. Pues claro. Muchas gracias. Espero que sea más de uno y bien largo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Allí. Vas a caminar un poco, Laura. Sí. Bueno, a ver cómo te hago esta pregunta. Vida autosuficiente en sintonía con la naturaleza. Pues es que veo ahí una pequeña contradicción, ¿no? Hemos estado escuchando, además, en estas ponencias, de la importancia de vivir en comunidad, del apoyo mutuo. Yo creo que las especies en la naturaleza, cada especie se apoya, las especies de plantas tienen unos comportamientos, hay animales que tienen otros comportamientos, toda una especie. Entonces, ¿qué me cuentas sobre esto? No sé si entiendes lo que te quiero preguntar, pero eso de la autosuficiencia me suena a que vives por ti mismo sin vivir en comunidad. Por ejemplo, lo que yo me planteo es cuando tú envejezcas y empieces a tener tus capacidades un poco mermadas, que eso es una dependencia como muy real, ¿no? Que la sufrimos todas las personas que llegamos a eso. Si no llegas es porque te has muerto, claro.
que no sé si entiendes por dónde voy. Sí, sí. Y De hecho, esperaba que alguien me preguntase sobre la seguridad social Gracias. y cosas de estas. sobre la seguridad social no, ¿eh? No. Sobre La autosuficiencia. el apoyo mutuo, sí, Sí, sí. esto que hablamos de que todo el mundo como sociedad tenemos unas responsabilidades sociales, un compromiso social, estamos interconectados por pertenecer a la naturaleza, ¿no? Nada en la naturaleza funciona por sí misma. En la naturaleza todo se apoya en todo. ¿Cómo me respondes a esto? ¿Qué quieres decir? Que ves contradicción en la vida autosuficiente, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Pues Entiendo que lo que quieres venir a demostrar es que puedes vivir por ti mismo, sin depender ya no solamente del sistema, sino de eso. sí, bueno, a ver, la autosuficiencia, según como yo la veo, es a proveerte, o sea, por ejemplo, proveerte por ti mismo de todas las cosas que puedas proveerte tú. En el caso, por ejemplo, de la economía comunitaria, por ejemplo, usar el dinero, yo no veo malo el dinero, usar el dinero para las cosas que tú no puedas producir. Y en mi caso concreto, por ejemplo, vivir solo y hacer prácticamente todo solo y no vivir en comunidad, es como cuando Einstein dijo la teoría de la relatividad, que estaba solo, no había nadie que conociera eso, ¿no? Entonces no podía estar en un entorno científico, no podía estar acompañado en sociedad, porque era algo nuevo que nadie lo veía y nadie lo comprendía ni nada. Entonces yo me siento un poco igual en ese sentido, no sé si va por ahí tu duda. Yo, al estar haciendo una cosa tan poco común y que nadie lo ve, no puedo hacer una vida en sociedad como la haría si estuviera en una ciudad con un trabajo y con una vida convencional. Entonces estaría totalmente integrado en la sociedad y con conversaciones y con problemas semejantes a otras muchas personas. Entonces haríamos piña y resolveríamos cosas. Pero tú ahora intenta ponerte un poco en mi situación de alguien que está viviendo sin dinero, que está produciendo toda su comida. Entonces, solamente por hacer eso ya no puedes vivir en sociedad porque eres una especie de emprendedor, de alguien que no existe todavía como yo estoy viviendo, no existe. Es como si ahora empezase a hablar un idioma que no existe, ¿sabes? Y no podría tener una tertulia con nadie, ¿no? En ese sentido, yo lo que estoy haciendo es porque creo que es la solución. O sea, yo quería que el mundo cambiase con toda la sociedad integrada, o sea, para estar todos siempre en comunidad, ir evolucionando todos en comunidad y en piña, y como animales sociales que somos, pero me doy cuenta que eso es muy lento, realmente. Yo no quería pasar toda mi vida esperando a ver si se daba eso. Entonces te tienes que desmarcar y como socializarte hasta cierto grado para poder hacer eso realidad. Y de hecho, si no hay alguien que haga eso en la sociedad, nunca habría cambiado nunca ninguna sociedad, porque siempre ha habido un pequeño grupito de la sociedad que se ha salido, que se ha quedado como aislada de toda la demás sociedad. Entonces no haces en común tanto como cuando pasan, por ejemplo, 500 años y ya todo el mundo ha adoptado ese modo de... Por ejemplo, cuando se fue la gente de los pueblos a las ciudades, pues no sabían vivir en la ciudad al principio, me imagino. Entonces, te quiero decir, todo lleva un proceso y lo de la autosuficiencia en un principio puede crear como una desocialización porque hay un periodo durante el cual se tiene que ir asentando todo otra vez y puede tardar. Hay momentos de la historia que hay cosas que han tardado décadas o siglos en que toda la sociedad adopte ese medio de vida y entonces vuelve a ser todo otra vez vida en comunidad, en armonía y todo. Pero en un principio, para hacer algo tan diferente como es ser autosuficiente, pues no te queda otra que desocializarte un poco o volverte un poco ermitaño, como lo queréis llamar, ¿no? No sé si te respondo. Supongo que quieres decir que tú haces tu parte y cada uno que haga la suya. Eso es. ¿No? A mí me encantó mucho la frase esa de piensa globalmente y actúa localmente. Yo eso lo he aplicado a rajatabla, lo que pasa es que nadie más a mi alrededor lo ha hecho como yo. Entonces como que es como el pelotón de ciclistas, hay uno que corre y sale y es el antisocial, ¿no? Fíjate, se va solo. Pues sí, es verdad, pero es que si quiere ganar la carrera o si él puede, y dice, joder, yo puedo. Pues voy a salir ahora que puedo, no voy a ser que luego me dé una pájara y si tiro ya saco. Entonces sí que es verdad que es
poco contradictorio, porque lo que yo quiero es el bien de la sociedad, pero me estoy alejando de la sociedad. Y a veces para que la sociedad haya cambios, pues tiene que haber alguien con la pedrada suficientemente gorda, que la vida le haya dado una pedrada lo suficientemente gorda como para que te saque del pelotón, ¿no? Algo así. Había, por responder también a tu pregunta, la primera charla de esta jornada se titulaba De la sociedad urbana a sociedad ecológica, y como ejemplo son las ecoaldeas que tenemos en Navarra, en Huesca, en Soria, en Galicia, que son pues intentos sociales de vivir en armonía con la naturaleza. Como él no está tan lejos de una sociedad, a 5 kilómetros de Tudela, y en una microsociedad con las 2 personas que vive, tampoco diría que está aislado, pero es lo que él ha podido hacer. Otra persona se va a un pueblo abandonado o recuperado, y así tienes la misma autosuficiencia, pero en colectivo, ¿no? Como por ejemplo es la CABE. Bueno. Sí, a mí no me atrajo irme porque entiendo que, bueno, yo no es que quiera cambiar la sociedad, es que quiero, igual que yo he tenido mis referentes, he visto gente que vivía en el campo y pensé, jo, menos mal que esta gente no está en la CABE, porque igual no los habría conocido, no están aquí cerca de donde yo vivo, qué guay, qué maravilla es tener a alguien cerca como referente que esté haciendo esto. Entonces eso me animó mucho a no irme a un sitio perdido por el monte con gente como yo, que por otro lado parece que eso es mejor, pero en todas las ecoaldeas hay mucha dificultad para que todo fluya y para que la gente no discuta y para que estamos súper inmaduros en eso. Entonces, en ese sentido, está todo por hacer. Y claro, un poco en solitario como lo hago yo, pues que no ha sido de manera voluntaria, sino porque se ha dado así y porque no me he ido a una ecoaldea y porque quería estar cerca de lo no ecoaldea, o sea, digámoslo así, me apetecía estar visible, o sea, no esconderme ni nada, porque entiendo que la gente que como yo quisiera tener algún referente o algún caso real y práctico de qué es vivir así, pues yo digo, pues mira, si a alguien le puedo servir de referencia como a mí me han servido otros, pues lo vi como devolver un poco lo que yo recibí, ¿no? Bueno, el hecho de que te hayamos traído aquí creo que demuestra que eres ya un referente. Sí, yo estoy contento por haber venido aquí por eso, ¿no? Porque si hay alguno aquí de vosotros que le pica el gusanillo como me picaba a mí hace unos años, pues es fundamental conocer casos reales de gente que lo esté haciendo, ¿no? Porque si no, pues leerlo en libros o irte una vez al año a hacer un viaje e irte a una aldea, pero si sabes que está cerca de tu casa y que lo está haciendo, pues sigue ahí. Es posible, te lo empiezas a creer, pues ayuda mucho. A mí me ayuda un montón y yo es un poco, pues como estoy como devolviendo la moneda, ¿no? Un poco. Para mí la economía tiene más que ver con eso. O sea, yo ahora estoy como pagando por lo que yo recibí, que también cuando veo vídeos en YouTube de gente que me enseña a hacer un molino de piedra para moler grano, o yo uso Internet, por ejemplo, que hablabas antes, de que el Internet también es como la tele, pero te permite mucha más movilidad. Entonces toda la gente que uso para inspirarme en Internet, yo algún día haré vídeos en Internet también, porque quiero devolver la moneda. Entonces haré vídeos pues, con todas las cosas que yo, pues estufas que me hago caseras, calentadores de agua que me hago caseros, hornos solares, todo eso que lo he mamado y me he nutrido de Internet, pues yo probablemente ofrezca también vía Internet, vía YouTube o lo que sea, pues ofrece también como para que se aumente la abundancia y la riqueza. Que la riqueza no está solo vinculada a la moneda, ¿no? Es también esto. Entonces yo probablemente acabaré difundiendo, y si hay alguna otra charla así de este estilo, pues iré encantado, siempre que haya interés en que vayan. ¿No? Yo no voy a darle la brasa a nadie para ir, pero si me llaman voy encantado, porque yo quiero devolver lo que yo he recibido, ¿no? Y ojalá si hubiera habido alguien como estoy yo aquí yo ahora hablando, si hubiera habido alguien que lo hubiera hecho, pues habría ido seguro, vamos, no me lo habría perdido. Yo buscaba ese tipo de charlas. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, recuperando yo creo un poco lo que te preguntaba la compañera, a mí
No sé si es exactamente lo que ya pensaba, pero conforme vais hablando se me vienen situaciones de la vida, como puede ser la enfermedad, como puede ser la vejez, que de alguna manera te limita, y que no solamente te limita y quizá necesitas a los demás, sino que también limita tu forma de vida o tu modelo de vida, porque al final si estás con una pierna rota y no te puedes mover, no puedes producir, ¿no? Entonces yo no sé si es a eso, al tipo de situaciones que ella se refería, pero ahí claro, sí que a lo mejor al vivir más alejado del modelo actual, que quizá lo que tenga que cambiar es el modelo, y en eso creo que estamos de acuerdo, pero al vivir en unos modelos fuera de lo que ahora mismo está entendido dentro del sistema, no sé si te has planteado alguna vez esto y cómo lo resolverías. Porque bueno, sí, estás lejos, pero vienes en bici, entonces si no tienes la pierna... ¿no? Ese tipo de situaciones. Sí. Es verdad que además no lo he respondido antes, es que esto daría para varias charlas de estar hablando sin parar, pero bueno, voy a intentar concentrar. Sí, porque hay otra pregunta por allí. Sí, a ver, el tema salud es una cosa que si no me la preguntabais quería hablar, ¿no? Porque fue parte de mi motivación para vivir así. Entonces te puedo decir que según lo que yo he observado en mi vida y en gente cercana, lo que más va a poner en riesgo tu vejez y toda tu vida posterior a la vejez va a ser estar sometido a un sistema muy, muy, muy opresivo, que es el laboral, que es un miedo todo el rato a perder tu puesto, es muy, muy desgastante. Entonces, eso he observado que es la principal fuente de enfermedad del mundo. Entonces, tú te quitas eso y es como tener un médico a tu servicio flotando encima de ti todo el día, ¿no? Luego, yo, por ejemplo, cuando me duele una muela, cuando me doy un martillazo en el dedo, cuando me pasa cualquier cosa, siempre que no sea que me atropelle un autobús y me parta las caderas y me destroce, que entonces sí que necesitaría que alguien me lleve y tal, pero eso es un riesgo que cualquiera de los que estáis aquí, hasta el presidente Donald Trump, te puede pasar. O cualquiera no está libre de eso, vivas en sociedad, vivas en solitario. Entonces, claro, en solitario, yo por ejemplo, claro, como estoy todavía en el proceso y yo realmente lo que he hecho es arrancar el miedo, cortar y quitarlo, siempre queda algún colgajo, ¿no? O sea, yo por ejemplo miedo a la muerte, es que no sé si es cero ya, mi miedo a la muerte, pero está muy próximo al cero. Y creo que en otras culturas que se consideraban bárbaras, no tienen ningún miedo a la muerte y por ejemplo, si alguien se enfermaba lo dejaban ahí y el que se quedaba enfermo decía, iros por favor, no quiero retrasaros, ir a cazar los mamuts, o yo qué sé, imaginaros cualquier historia así. Entonces, el miedo a la muerte, de hecho, es el elemento de control más potente, el miedo a la enfermedad, el miedo a padecer, el miedo a estar solo. Y luego, por ejemplo, vivimos una sociedad que parece ser que si vivo metido en el sistema voy a estar con mucha cobertura, pero si no tienes un empleo, por ejemplo, o no tienes sistema de sanidad como tenemos aquí en España, en otros países te caes en mitad de la calle y la gente te salta por encima, ¿sabes? O sea, peor que eso, dije yo, peor que eso no puede haber nada, ¿no? O gente que está toda su vida cotizando para tener unas coberturas y luego cuando ha acabado de cotizar, que está ya jubilado, te has machacado tanto para cotizar, sobre todo los pobres autónomos, que yo soy autónomo, que no pueden caer malos. O sea, yo te diría, como solución para el sistema de salud, que toda España sea autónoma, porque no pueden caer malos. Pero es falso, porque cuando caes de cabeza y te partes en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, en ese sentido te digo, básicamente, yo, por ejemplo, si enfermara y viera que estoy jodido, pues igual hasta me echaría un trago de cicuta o algo así. O sea, yo... claro, es todo estar listo. Está loco este. Pues que te metan un tubo por el culo, otro por la nariz y estar 10 años así... pues eso, el que quiera que lo coja, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Yo hago lo que haría un celtíbero. Los celtíberos, cuando veían que los romanos les hacían un cerco, pues muchos decían, pues yo, para ser un esclavo de estos, y se cogían el tejo, tenían hojas de tejo machacadas, y se bebían la hoja de tejo, y ellos no veían la muerte como lo vemos hoy en día. Sí, pues yo en ese sentido, como... Sí, yo comento lo de la muerte porque quería hablarlo, ¿eh? No porque, o sea, yo de verdad cada día, yo todos los días de mi existencia
pues en un momento u otro del día pienso en eso, ¿no? Nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo, oh, qué triste, qué pena, ¿no? Pues para mí es tan normal como hablar de tomar un café. O sea, y casi nadie me sigue la conversación. Ahora os lo estoy aprovechando que estoy aquí subido y me tenéis que oír porque sí, pues que lo sepáis. Esta es la pregunta que si no te la preguntaban ibas a querer contestar, ¿no? Sí, porque es que, a ver, el miedo a la muerte es el papá miedo. O sea, es el árbol generador de todos los miedos del mundo y se ha encargado la religión sobre todo de que tengamos auténtico terror ante eso, ¿no? Y yo veo otras culturas del pasado que existen actualmente que no tienen eso y es la libertad máxima que puede alcanzar un ser. Hoy en día es no tener miedo a la muerte. Y claro, y si yo, por ejemplo, la invalidez o algo así, pues lo que pasa es que cuando vives en responsabilidad total, por ejemplo, es muy típico decir, no me cuido, corro con el coche tal, porque total me van a curar en el hospital. Ya me partí la pierna, me la enyesaron, ya tengo cobertura, cojo la baja. O sea, es como un engaño, una especie de... Es como si te digo, mira, tu coche te lo pone el Estado te pone un coche, que es gratis. Lo pagamos entre todos a través de impuestos y es gratis. ¿Tú crees que cuidarías igual ese coche que un coche que has pagado tú? No lo cuidarías igual, ¿no? Entonces... Se trata de, si tú te responsabilizas de tu salud, o sea, que para hacer eso, lo que decía, tú quítate algo, déjalo fuera de tu vida y vas a darte cuenta de que si era necesario o no. Claro, con la salud, como nunca se sabe lo que va a pasar, pues yo, digamos que incluso no me interesa tener cobertura sanitaria a mí, porque me ablanda la mente y parece que no, pero todo tu cuerpo ya dice, pues total, si te van a curar, ¿para qué vas a cuidarte tú? Si ya hay gente que saben, que son expertos, que saben curarte, ¿no? Entonces, claro, yo hago eso también como ejercicio de musculación, ¿vale? Es decir, me quito esto, yo ahora, por ejemplo, que cualquier cosa que me pasa, Yo, por ejemplo, cuando empiezo a notar que la rodilla noto algo raro, como tengo tiempo y soy bastante más libre que antes, pues digo, voy a estar 3 días sin cavar la tierra o sin andar en bici. Y la rodilla vuelve a su sí. Entonces, si tuviese un empleo que tengo que ir allí, y si me duele levemente, no me va a coger la baja si me duele levemente. Entonces la rodilla dice, me estás desgastando. Y al día siguiente me duele un poco más, al día siguiente un poco más. Estoy 3 semanas hasta que ya me mega duele. Entonces voy al médico y me dan la baja, pero ya me he machacado. Y luego estoy como, ostras, tengo que volver pronto al trabajo porque tengo que pagar toda la movida. Entonces, el sistema de salud, visto así, es como un sistema de machaqueo. O sea, no te deja opción a sentarte y dejar que tu rodilla se cure sola, ¿no? Entonces, en cuanto a cosas de esas, pues lo veo... Que tienes tiempo. Sí, que yo... Mi trabajo... Es que mi trabajo, parte importante de mi trabajo y cualquier ser que vive en la naturaleza es cuidar de ti mismo. No voy a producir una gran cantidad de dinero para cuando la cague poder pagar los costes de que va a conllevar eso. Es otro enfoque totalmente distinto, ¿no? Entonces, y eso te empodera, o sea, cuando tú te duele una muela o te duele algo y te das cuenta que con descanso, sueño, o sea, dormir lo suficiente, alimentarte bien y buenos alimentos y cariño, yo empiezo a pensar que se puede sanar prácticamente todo, solamente con eso. Es como cuando te haces un corte, si te haces un corte aquí en el brazo, ¿no? Como no es una articulación, pues se cura, porque le estás dejando. Si te haces un corte aquí en la articulación y trabajas, qué sé yo, moviendo el brazo, no se cura, esta herida no se cura, y claro, tú todos los días moviendo el dedo, joder, no se cura, y se enquista, ¿no? Entonces vas al médico y dices, y te dice, eso es una enfermedad. Si llevas un mes y no se cura, debe ser una enfermedad. Y yo pienso, ¿y si dejas el dedo quieto y estás hasta que se cure, X tiempo? Pues yo cosas como esas son las que compruebo y veo que, ostras, pues se cura todo. Igual que se cura un corte, se cura un lumbago, se cura un cric que te hace la rodilla, y pones la pierna al alto, duermes 10 horas cada día, así o sea, tienes que dejar a tu cuerpo sin estrés y en paz para que pueda curarse. Evidentemente, si tú estás hasta aquí de estrés y hasta aquí de obligaciones y no sé qué, y todo una presión verdaderamente titánica que vivimos todos en esta sociedad, soportando unas presiones de millones de kilos de presión, pues rodillas, codos, caderas, todo salta volando por los aires tarde o temprano. Entonces, mi estrategia sería
aprender a cuidar de mí mismo, y si eso no es suficiente, entonces necesitaría... Pero hoy en día, hoy por hoy, como estoy bastante solo en esta idea locuna que estoy haciendo, pues sobre todo por eso me estoy centrando mucho en ser autosuficiente también en eso, ¿no? Es decir, y te empoderas.